Bueno, muchachos, entonces pues esta va a ser una de las pocas clases de seminario que voy a grabar, ¿listo? Entonces, pues vamos a hablar primero, pues primero hablamos acerca de, bueno, el planteamiento del problema, cómo pasar de la idea general a un problema específico. El cuadro la mayoría lo hizo bien, hubo uno que otro cuando intentó aterrizar los problemas tuvo problemas, válgase la redundancia, y ahí le hice los comentarios, yo lo estuve revisando ayer de hecho, ¿sí? Algunos están comentados. A los que sí no les pude comentar nada fueron las personas malvadas que me pasaron un docs ahí. La idea era un editable en Google Docs. Entonces, por favor, para las próximas entregas, conviértanlo en un editable de Google Docs. Me dan permisos de edición. Yo no les edito, yo les hago sugerencias. Yo no edito, o sea, yo hago sugerencias. Porque, por ejemplo, en la redacción de algunos muchachos, o sea, las comas como que eso es algo que... Por ejemplo, actualmente se describe, no, que actualmente coma se describe, ese tipo de cosas. A veces muchas personas atropellan las... Y lo otro, muchachos, justificado. El proyecto de quedar bien presentado, ¿sí? O sea, justificadito, que quede así. Bien, muchachos. Entonces, pues en esta sección yo les voy a explicar, bueno, cómo encontrar un tema. O sea, ustedes ya seleccionaron el tema de su trabajo de grado, ¿estamos de acuerdo? Ya está seleccionado. Y eso es el primer ejercicio que nosotros hicimos, ¿sí? El trabajo de grado. ¿Sí? Lo primero que hicimos. Ya la mayoría tiene tema, pero uno que otro me dijo que iba a cambiar, ¿cierto? ¿Quién va a cambiar? ¿Usted va a cambiar? ¿Quién más va a cambiar? Creo que el suyo era de predicciones de fútbol, ¿no? No, el mío. El suyo. ¿Usted sigue con el mismo? El mío era de la lotería, pero usted me dijo que no, entonces no. No, lotería fue una idea, pues yo dije más o menos, pero no es una idea demasiado arriesgada para un trabajo de grado. Sí. Entonces, vale, muchachos. Algunos les advertí sobre los datasets y modelos. Eso debe estar. Porque si no, el trabajo de grado es inviable. Tengan cuidado con eso. Entonces, vamos a ver ahora cómo encontrar un tema donde se encuentra información acerca de este tema y qué hacer con la información encontrada. ¿Cierto? Entonces, muchachos, el conocimiento suele hacerse de una manera evolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, el tema de simulación computacional, ¿sí? Que ese es un ejemplo que entra acá. PAR propuso el generador estándar congruente, el GEM. ¿Qué pasó? De ahí nacieron otros generadores que se utilizan actualmente. Alguien propone una idea que hacen otros investigadores, complementan ideas. Ahora bien, ¿a qué viene nuestro caso? Cuando ustedes estén buscando información, van a encontrar una serie de libros o artículos, pero usted a su vez van a revisar que ese se refieren a otros libros y artículos en la bibliografía, ¿sí? Entonces muchas veces cuando estén tratando un tema es bueno revisar la bibliografía, ¿sí? Y en un tema usted va a encontrar, digamos que usted por ejemplo está, digamos, predicción de partidos de fútbol, que la tesis me pareció interesante, ¿sí? Por ejemplo, predicción de partidos de fútbol a partir de, bueno, el problema es los datos y todo eso que tienen que solucionar, pero está bien, entonces uno habla de predicción de patrones. Entonces usted busca artículos sobre predicción de patrones o libros, y a su vez eso van a referir a otros libros que se han publicado antes. Y ustedes van a encontrar el core, o sea, el primer libro o el primer artículo que habló sobre eso, ¿sí? Entonces a veces uno tiene que hacer esa exploración. Tienen que tener presente eso cuando estén elaborando el marco teórico y el tema de los antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, el primer sistema de predicción de fútbol, si existe, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue? O por ejemplo, ¿a quién se le ocurrió esa idea? ¿Sí? Para los datasets puede usar datos ficticios. Sí, pero tiene que estar bien justificado. Digamos que hace que pierda un poquitico de fuerza tu trabajo de grado, siempre y cuando los datos ficticios estén soportados con algún modelo matemático, ¿sí? Por ejemplo, el señor Stills propuso un modelo matemático para predicción de ta, eso sí es válido. Pero yo inventarme los datos queda flojo. Sí, es que yo te he hecho ayer la sugerencia de los datos, creo. Se necesita un dataset o un modelo que permita generar esos datos, ¿sí? O sí, de varios es difícil. Ahora, usted decir, no, voy a absorber la información de los sitios web, eso ya es otro problema. O sea, yo decir, voy a sacar la información de los sitios web. Y si uno mismo levanta la información, por ejemplo, anotando precios. Pero es que en el caso de él habla de variación, que es lo que me preocupaba. Con lo que leí ayer, habla de la variación de precios. Hay que estar todo el tiempo. Necesitamos un dataset histórico,
Pues de datasets históricos de precios de supermercados creo que lo hay en Walmart. Hay bases de datos sobre eso. Porque Walmart fue en los primeros. ¿Ustedes han escuchado el descubrimiento del conocimiento de bases de datos? ¿KDE? Bueno, resulta que en los años 80, Walmart, los supermercados, hizo un estudio, ¿cierto? Levantaron los datos de las ventas históricos y ellos encontraron una relación interesante. Resulta que durante la gran, ¿cómo se llama ese partido de fútbol americano que es muy importante? Durante el Super Bowl o Super Tazón, había un patrón de compra que nadie entendió en ese tiempo. Ellos guardaban información y cuando hicieron un análisis de minería de datos encontraron que los pañales y la cerveza se vendían mucho como juntos en ese día. ¿Por qué creen que pasaba eso? Cuando ir al baño y para no perder el No, para ir al baño no. Sino lo que pasaba era la clásica familia. Eso es un domingo el Super Bowl. Entonces, ¿qué pasa? Está el señor, quiere cerveza y el pañal y trae pañales para que no lo molesten, para no cambiarlo o algo. ¿Sí me entiendes? Sí, esas son cosas que uno empieza a encontrar. Entonces, por ejemplo, en tu caso, bueno, son casos relacionados, deben existir datasets de variaciones de precios. Porque es que si lo tuyo fuera solo ir a un supermercado a hacer un estudio o algo así, pues uno va y lo saca. Pero mi preocupación es que necesitan ser variables. Exactamente. Y por ejemplo, si hablamos de aquí de Tuluá, ¿cómo vamos a alimentar esos datos? Eso ahorita es lo que les voy a explicar con respecto al planteamiento del problema, con unas preguntas que se tienen que hacer, ¿sí? Y algo que tiene que cumplir el planteamiento del problema. Y una de ellas es ser viable. Pero en el caso compañero, la información histórica no es tan relevante porque a mí me interesa es cuánto vale hoy. También que me interesa un dataset de cuánto valió el año pasado, sino que me interesa cuánto es el producto. Porque es que le da la variación de precios. El problema ahí es los datos. El causal de cambio de los precios. El causal de cambio de los precios. Eso es. Pero, o sea, si tiene razón, ¿para qué saber precios digamos de ayer? Yo te entiendo. Yo quiero es saber si está Es para alimentar el sistema. O sea, a mí lo que me interesa es, sí, estoy teniendo toda la razón, contesto, pero a mí me interesa es alimentar el sistema. O sea, en tu caso, debe desde el proyecto tenerse claro cómo se va a alimentar el sistema. Es importantísimo. ¿Cómo puede, digamos, darse cuenta que, digamos, en enero del año pasado, en enero de este año, tal producto subió y en febrero tal volvió a bajar? Correcto. Digamos, ya como predicciones aquí de cosas que pasen por ciertas fechas. Sí, esa es mi preocupación, ¿cierto? Si eso está, tu proyecto desde mi punto de vista me parece viable, pero eso lo determina tu director, eso no lo determino yo, ¿sí? Aunque yo soy el director, ¿cierto? Ah, bueno, está bien. Sí, sí, el proyecto ficticio pues estamos haciendo de cuenta que lo vas a hacer. Igual eso le sirve a otro estudiante, después lo puedo proponer, o sea, no es pérdida de tiempo tampoco. Sí, eso es una propuesta que le puedo hacer a un estudiante el próximo semestre, o sea, nadie va a perder el tiempo. Entonces, Profe, pero, o sea, ahí se podría, digamos, plantear de otra manera en cuanto, o sea, en otro ámbito, ¿no? El ámbito que el compañero dice es como hacer un análisis del cambio de los precios a través del tiempo, Sí. y el otro ámbito es ya en el día a día. sí, es que yo te entiendo, sino que me preocupan las fuentes de datos. O sea, eso tiene... Sí, o sea, así no se vaya a hacer el proyecto, tiene que ser viable. Profe, o podría ser lo siguiente, democratizar la información para que el que use la aplicación pueda actualizar los datos. Él proponía Ah, bueno, eso ya es otro sí, cuento. él lo proponía era como un tipo red social que alguien va al supermercado y, ay, esto está barato, entonces subamos los datos de Ah, bueno, entonces toca leer, toca mirar en la formulación del problema, hablar sobre eso se llama, eso es como lo de Waze, eso tiene un nombre, no me acuerdo el nombre en estos momentos, creo que es colectivo, creo que es inteligencia colectiva, creo que es el término. En mi opinión, así es más fácil de manejar porque uno para ponerse a buscar todos los precios que la gente meta su. ¿Está bien? O sea, me parece bien. O sea, que los propios clientes alimenten a... exactamente, pero toca mirar estudios sobre eso. Uno no puede decir, no, lo va a alimentar así, eso tiene que tener una metodología. ¿Sí? No puede ser tan así. ¿Sí? Esa es la respuesta. Bien, muchachos. Entonces, sin habernos desviado tanto, las fuentes que nos permiten saber de información. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí, muchachos? ¿Qué nos permite saber las fuentes? O sea, ¿cómo está actualmente el área? ¿Cierto? Nos permite saber, bueno, yo quiero hacer esto, entonces, ¿cómo está el conocimiento en esto? O sea, ustedes tienen que saber, pues, para saber exactamente qué pueden hacer, ¿sí?
Entonces, muchachos, ¿para qué nos sirven las fuentes allí? Encontrar y definir el problema, ¿cierto? Nos sirven para construir, eso no lo hacemos aquí, y buscar trabajos que permitan, ¿qué? Sustentar una idea. Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer algo, en el caso de predicción de fútbol, buscar algo previo que se haya hecho sobre eso. ¿Sí me siguen? Esa es la respuesta. ¿Sí? Bien, muchachos. Existen 3 tipos de fuentes, ¿cierto? Pues, esto es en forma general. Les voy a decir cuáles aplican más acá. Las primarias, ¿cierto? Básicamente es resultados que se tienen. ¿Sí? Resultados, cosas que se han obtenido. ¿Dónde obtienen ustedes eso? ¿Dónde tienen ustedes eso, muchachos? Investigación, en artículos, encuestas que se hayan publicado, ¿sí? Bien, muchachos, secundarias, reportajes de investigación basados en fuentes o datos primarios, ¿qué son? Muchachos, ¿también qué? Sí, son válidos, sí, usted puede basarse en otro trabajo de grado, claro. Y terciarias son libros y artículos en fuentes secundarias. O sea, básicamente, esos son los 3 tipos de fuentes, ¿sí? Que tenemos. Bien, muchachos, miren aquí algo muy importante. No todas las fuentes tienen el mismo nivel de profundidad, actualidad y credibilidad. Uno no puede fiarse ciegamente en un artículo científico, porque hoy en día hay un fenómeno que afecta mucho a la academia. ¿Ustedes han escuchado los artículos basura? Por ejemplo, una investigación de cuál es el tamaño del pene promedio del hombre en cierta zona. Ese tipo de cosas. Ya es la más tonta que he visto. No tiene fundamento. No tiene fundamento, pero están publicados. Y en revistas prestigiosas. Entonces uno no se puede... Y hay libros también que hablan basura, ¿sí? O sea, que son cosas que no aportan nada y no están sustentadas. Entonces mucho cuidado. ¿Sí? No pueden mirar ciegamente, toca mirar muchas fuentes, ¿sí? Bien, la comunidad desarrolla mecanismos de autorregulación, ¿cierto? Suelen haber mecanismos de autorregulación. A veces publican algo y después publican algo más refutando esta primera idea. ¿Sí? Eso pasa mucho, ¿sí? Entonces uno debe estar pendiente de eso. Bien, muchachos, ¿cómo uno ubica las fuentes? Pues ustedes lo tienen aquí, que es la biblioteca. ¿Ustedes abrieron ya bd.univalle en biblioteca? Bueno, es un ejercicio que tienen que hacer, porque ahorita les voy a explicar cómo usar IEEE, Scopus, ¿sí? Que son las principales que yo conozco en nuestra área. Hay otra biblioteca que es la ACM, que es la Sociedad Americana de Computación, de Ciencias de la Computación, pero Univalle ya no tiene suscripción con ellos. Ya estaban los mejores papers en nuestra área. Entonces, pero IEEE nos ofrece buenos papers, porque nosotros estamos dentro del área de electrónica, ¿sí? Realmente. Tenemos biblioteca, bases de datos e internet, eso es lo que voy a explicarles ahora. Textos fundamentales del área, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes van a hacer algo de inteligencia artificial, sería bueno consultar un libro de inteligencia artificial. Si ustedes van a hacer algo de minería de datos, pues un libro de minería de datos. Desarrollo de software, pues mirar un libro de la metodología que usted vaya a aplicar. Si va a aplicar un framework o algo específico, pues mirar ese tipo de cosas. Identifique, bueno, explore bases de datos especializadas, que voy a mostrar ahora, journals y conferencias. Eso lo vamos a encontrar en el buscador. Ejemplo, conferencia internacional en inteligencia artificial. ¿Qué les ayuda en esas conferencias a ustedes? Las conferencias son muy valiosas porque muestran lo último que hay. Por ejemplo, usted va a utilizar algoritmos evolutivos para la predicción de partidos de fútbol, dados ciertos parámetros. Y usted en una conferencia puede encontrar una estrategia de algoritmos evolutivos que calza perfectamente en tu tesis, ¿sí? Por eso es bueno revisar las conferencias. Ahorita les explico cómo buscarlas, ¿sí? No, buscar conferencias sobre el área le permite saber, bueno, qué es lo que se está haciendo. Y permite saber cuál es de pronto una técnica que ustedes hayan elegido, qué mejoras le han hecho. Entonces es muy ventajoso y les ahorra trabajo a futuro, ¿sí? Les lo digo porque yo no hice eso bien en mi tesis y lo sufrí. Y artículos sobre el estado del arte. Son artículos muy útiles. ¿Qué es un artículo sobre el estado del arte? Se llaman survey. Cuando usted ve Survey of Artificial Intelligence, es una revisión de lo que hay actualmente. Esos artículos son muy útiles. Ahorita les voy a mostrar cómo buscarlos, ¿sí? Bien, muchachos, aquí hay una tabla, ¿sí?
Entonces uno va mirando, por ejemplo, un libro, la confiabilidad de un libro debería ser, pues, un libro ha pasado por procesos de edición y todo eso. Obviamente hay una editorial confiable, ¿no? No una editorial patito feo, ¿sí? La actualidad, pues depende, ¿no? Pues si estamos hablando de un libro de 1975, pues hablará de diodos y de transistores, ¿sí? Y profundidad suele ser alta, ¿sí? Artículo sobre el estado del arte con los famosos surveys. También, artículo en revista, artículo en memorias, que son los proceedings. Yo tengo un artículo en memoria, de hecho, de mi tesis, que fue una conferencia de IEEE. Suelen ser más o menos bien. Artículo en revista divulgada, o sea, una magazine, altísimamente confiable, porque pasan por estrictos procesos de selección. Y página de internet. ¿Qué pasa con la confiabilidad? Realmente media y baja, no hay que tenerle cuidado. La Wikipedia tiene buena confiabilidad porque usted va al fondo y encuentra las referencias. La Wikipedia tiene una política de edición donde están las referencias. Yo no referenciaría algo de la Wikipedia, pero uno puede utilizar referencias donde se basaron para sacar el artículo, que es lo que yo hago realmente, ¿sí? O sea, Wikipedia realmente depende del evaluador. Hay evaluadores que te rechazan la Wikipedia. Yo personalmente no la rechazo, ¿sí? Pero hay evaluadores que sí lo hacen, la mayoría. Entonces, yo recomendaría no citar páginas web de esa forma. ¿Sí me siguen? A menos de que la página web sea de alguna tecnología. Por ejemplo, si están hablando de Django, por ejemplo, entonces están citando la página de Django, pues es lo oficial, ¿sí? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de inteligencia artificial o estamos hablando de metodologías de desarrollo de software y ustedes están citando la Wikipedia, pues un evaluador experto te puede, veas que usted está citando tal cosa, eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo mejor? Ustedes miran las referencias que utilizaron en la Wikipedia, que suelen ser papers, libros, y ya son buenas referencias. Entonces, muchachos, ¿qué dice esta tabla? ¿Sí? ¿Usted conoce Platzi? ¿Cuál es el Platzi que realizan ellos de desarrollo? Yo conozco el Coursera de X, pero debe ser similar. Bueno, en Platzi por lo menos que son cursos virtuales que son de pago, gran parte de ellos, ¿eso sería válido, sería muy válido? No, eso sí te lo puedo decir con seguridad. Cursos ni material de clase se consideran bibliografía. El material de clase que yo tengo se supone que sale de un libro. Usted referencia ese libro, no mi material de clase, ¿sí? Ustedes no pueden referenciar material de clase. Yo ahorita les voy a mostrar el estándar IEEE, que uno puede referenciar material de clase, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? O sea, por ejemplo, no, diapositivas del curso de simulación, no. Es el libro de simulación que yo estoy utilizando, que es el de Sagón. Sagón, creo que es el de Sagón, ¿sí? O Saille, no me acuerdo, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? No referenciar material de clase, ni cursos web. El curso web tiene una bibliografía. Referencia la bibliografía, ¿sí? Porque realmente el material de clase es una recompilación que se hace en un ámbito académico, no es algo publicable. Además, el material de clase es muy susceptible a errores. ¿Se han visto las clases de simulación, no? ¿Sí? Bien, muchachos. Algunas recomendaciones, ¿sí? Lea de manera generosa, pero crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que si un paper habla de un método para ustedes hacer tal cosa, digamos, un sistema de recomendación, pues no se lo traguen todo. Tengan también una visión crítica. Sobre todo, digamos, el proyecto que ustedes van a hacer, les toca tener mucha visión crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos conceptos y muchos libros y todo eso que hablan sobre eso, ¿cierto? Y pueden ser que sean contradictorios, ¿sí? Entonces a veces toca ser crítico. Bueno, ¿por qué este está contradiciendo a este? No, y tiene que hacer ese tipo de preguntas, no tragárselo todo. Porque a veces pasa que cuando llegas a un punto y dicen, no, esto no se podía hacer, ¿y ahí qué? No, pues toca devolverse, y esa no es la idea. De todos modos, cuando exploremos el tema de la metodología y el tema de la generación de tareas, se supone que esa tarea para absorberlo hay. Pero eso vamos a llegar dentro de aproximadamente a mediados de abril, estamos por ahí, que sería pues ya casi lo último para terminar. Realmente las clases así, ustedes tienen que entregar el 16 de mayo, ¿no? En este proyecto. Si no estoy mal, el día 16 de mayo, ¿sí? Entonces, los temarios los vemos hasta ahí, de hecho. Ya el resto son sustentaciones de ustedes y nosotros haciendo evaluación crítica, ¿sí? Nada más. Bien, muchachos. Tomen notas complejas y ¿qué dice aquí? Compare
trabajos realizados. Aquí es muy bueno hacer tablas, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, pueden hacer una tabla, título de la publicación, ¿de qué trata? Resultados, ¿sí? Una tabla comparativa. Luego, ¿qué puede hacer? Otra tabla donde miren las técnicas que han utilizado y ponerle una X. O sea, les explico acá, ¿sí? No pensé que necesitara rayar esto. Entonces, muchachos, por ejemplo, acá, bla, 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 bla. Aquí estamos. Entonces, ya casi se acaba. Entonces, muchachos, miren acá. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes qué pueden hacer para ayudarse en la construcción, pues, de los antecedentes y todo eso? Uno puede hacer tablas, ¿cierto? Entonces, una tabla, ¿cierto? ¿Qué podría contener? Entonces, yo normalmente la hago a 3 columnas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primero sería el título del libro, muchachos, el título del libro, el artículo o la referencia. Luego es responder esta pregunta: ¿de qué trata? Y lo otro es resultados, ¿a qué llegaron? No, pues propusieron una nueva técnica para desarrollar sistemas de recomendación. No, que desarrollaron una nueva técnica para el clustering de datos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me siguen allí? Y luego, uno cómo puede comparar cosas del mismo tema con otra tabla. Pero esta tabla tiene algo diferente, ¿cierto? Ejemplo, ¿alguien quiere decirme qué va a hacer? ¿Lo ayudamos a cuadrar? ¿Alguien me quiere decir qué va a hacer? Yo planeo hacer una aplicación Sí. que se evalúe a una persona y le diga qué tan apto está para la carrera de investigador de sistemas. Ya, eso es un seleccionador de personal, eso es gestión, perfecto. Ese me cabe bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el artículo, el trabajo. Podemos tener el trabajo, el libro, lo que sea, ¿cierto? Entonces, concepto número 1 en selección de personal. Por ejemplo, puede hablar de pruebas de actitud. Otro puede hablar de ¿qué? Digamos, de pruebas de razonamiento, ¿cierto? Otro puede hablar de pruebas psicológicas. ¿Qué más pruebas tenemos ahí? Pruebas técnicas, ¿no? Entonces usted, por ejemplo, tiene el trabajo 1. Y el trabajo 1 habla de actitud y habla de técnicas. Otro, por ejemplo, el trabajo 2, ¿de qué habla? Por ejemplo, habla de razonamiento y de psicológico. ¿Sí me siguen allí? Como identificar tópicos. ¿Qué les ayuda a hacer eso? Identificar trabajos importantes y trabajos que puede utilizar para construir su propuesta, ¿sí? Eso debe hacerse desde el anteproyecto, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben hacer, por ejemplo. Ustedes sí es imperante hacer eso, ¿sí? Porque el de ustedes es muy de investigación. El tuyo también, ¿sí? El que vas a hacer. Entonces, deben tener cuidado con eso, ¿sí? Son cosas que uno empieza a identificar, ¿sí? ¿Sí me siguen allí las ideas, muchachos? ¿Tienen preguntas? Entonces, ¿qué viene ahora? Viene una pequeña explicación de cómo utilizar los buscadores, ¿sí? Y vamos a ayudarles con un ejemplo a cada uno, ¿sí? Entonces voy al navegador, ¿sí? Voy a ir al navegador. Entonces, muchachos, la dirección que yo suelo utilizar es bd.univalle.edu.co, ¿sí? ¿Murió? No. Entonces, mi código de maestría es 130162, soy viejito ya. Bueno, hecho porque pausé el tiempo. Y bueno, la contraseña me la dan Mediateca, ¿sí? Aquí en la biblioteca pueden pedir una cuenta en esto, es bd.univalle.edu.co. ¿Qué les ofrece esto? Les ofrece las bases de datos que está inscrita la Universidad del Valle. Hay muchas, ¿sí? Por ejemplo, el de ustedes, hay una de psicología, si no estoy mal, tienen que buscarla, yo no soy experto en eso. Entonces, muchachos, la que nosotros más usamos, las que yo más uso son IEEE, bueno, Spring and Link. Usamos, ¿dónde está Scopus? Scopus. Venga, busco Scopus. Aquí está. Scopus y la IEEE, ¿cierto? Son las bases como más utilizadas en nuestra área. Ya dependiendo del área, pues cambian, ¿sí? Ya cambian, ¿sí?
Por ejemplo, esta de clínica orthodontics, ¿quién cree que la utiliza? Los de medicina, ¿cierto? Y hay varias, hay muchas. Mente y cerebro. Nature sí la utilizamos nosotros, pero si trabajamos ya en la parte muy ciencias de la computación. Por ejemplo, a mí me toca leer mucho eso, porque yo me metí en un tema feito. No, y no solo eso, si ustedes por ejemplo van a trabajar bioinformática, Nature es la por excelencia, ¿sí? Pero pues como aquí no hay bioinformática, pero les comento, Nature, y aquí hay algunas cosas de IA, pero ya son muy teóricas, ¿sí? Por ejemplo, Deep Learning aplicado a predicción de patrones en proteínas, cosas así, ¿sí? Entonces muchachos, mi favorita es la IEEE. Entonces, ¿quién se anima a ayudarle a buscar sobre su tema? Está siendo grabado. ¿Quién es el primero que se anima? Bueno, en tu caso, démoslo para el final que toca pensarlo. Buscaría como lo que se va a aplicar a Sí. sistemas de recomendación. Entonces, Recommendation Systems, ¿cierto? Pero Recommendation Systems, mira lo que pasa cuando yo hago la búsqueda. Miren la búsqueda, ¿cuánto me da? Miren los manos de artículos que me da. Miren todo lo que tengo. Todos estos datos. Tengo desde 1912 hasta 2018, ¿cierto? Hay varios filtros que uno puede hacer. O sea, uno los puede filtrar por año, ¿cierto? Por los años recientes. Pero ese no es un filtro tan inteligente en este nivel, ¿sí? Porque puede ser que hay muchos en el 2018. Necesitamos algo adicional. ¿Qué otra palabra clave crees que podemos sacar? ¿Ah? En tu caso es fútbol, ¿no? Entonces, miremos a ver. And soccer. Utilizo el conector and, ¿sí? Veamos, si los hay. Y miren lo que hay. Por ejemplo, different focus points, business spheres and non-spheres will match in soccer game. ¿Este de pronto te sirve? Entonces, por ejemplo, este está interesante, ¿cierto? Entonces, cuando los vemos, entonces uno quiere leer el Astra. Entonces, ¿qué dice el Astra? El estudio de un sistema de recomendación confiable para individuos. Hay muchas consideraciones de estudio de acuerdo a las preferencias personales, pero pocos estudios consideran el grado de especialización. Por lo tanto, en este estudio nosotros vamos a proponer, nuestro enfoque, vamos a proponer un sistema de información para la selección de personal de acuerdo al degree. No tratan mucho como... No, realmente utilizan como una especie de soccer game para selección de personal, no es muy lo que necesitamos. Entonces uno, por ejemplo, leyendo el Astra, ¿qué pasa con este paper? No nos sirve, ¿cierto? Miremos otro. ¿Sí? ¿En dónde? Sí, o sea, pero miren que aquí hay poquitos artículos y ninguno nos sirve. Entonces soccer no es una palabra tan especializada. Entonces, ¿cuál es tu idea? ¿Un sistema de recomendación para qué? El matching. Entonces, de pronto, con matching, ¿sí? Muchachos, esto ya se nos volvió inglés, si han dado cuenta. Si hacen las búsquedas en español, aquí no les va a aparecer nada. Y si ustedes hacen búsquedas en español, le aparece Taringa. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios. No sirve. No sirve. Un sistema personal híbrido de recomendación basado en estrategia de el comportamiento de usuarios y su aplicación. ¿Podría servir? Miremos el Astra. El tuyo sí está difícil de buscar. O sea, cuando uno lo encuentra muy específico, toca devolverse un poco en la generalidad. Para sports. Por ejemplo, sports. Muy bien. Miremos a ver. De pronto exista para voleibol o para otro deporte. Vamos a ver. Investigación
E-commerce no es otro cuento. Ah, miren. Este de pronto sí les servirá. Selección automática para comentarios en... No, eso es PLN. Políticas de transparencia, no, qué pereza. Análisis de fatiga basado en una FUSI, en un algoritmo difuso, vea pues, está interesante ese, ¿eh? Personalización de... No, pero este es de recomendación de noticias. ¿Sí? ¿Qué más podemos mirar? Interactive, no. El de videos. Y selección de Sporting Goods with Set. ¿Qué es esto? ¿Qué carajos es esto? Déjenme ver. No, es e-commerce. Toca hablar con tu director cómo buscar esto. O sea, porque hablamos de pattern matching, es lo que yo entiendo. O sea, hacer que los patrones se... Pero las palabras no son las propias como lo estamos buscando. Entonces, ahí empiezas a mirar. O sea, tú lo que quieres es que se pueda escoger los jugadores de un equipo para que quede equilibrado de acuerdo a unas características. Sí, por ejemplo, si nosotros formamos un equipo con base en unas características o una cosa que nosotros queramos sobre Sí. el equipo, que nos elige un equipo. Ah, ya, es pattern matching. Por lo menos si nosotros queremos un equipo de las características similares a las de nuestro equipo, que sea un partido pues equilibrado. Ah, ya. Venga, yo me ayudo por el traductor. Niveles equivalentes. Sí, pero yo quiero es cómo armar un equipo. Justo vamos a buscar. No creo que funcione. Vean, sería con... Vamos a ver. No creo que es matching. Marci, no encuentra nada, GG. Vamos a ver, encontró. ¿Qué encontró? Oh, este sí está más interesante. ¿Qué tal? Aunque no sé qué es Surgical. La verdad. Quirúrgico. Podría ser. ¿Sí? Miremos en qué trata. Bueno. ¿Qué más hay? Ahí se tienes que apoyar mucho en tu director, porque está difícil de buscar. Nosotros introducimos una inteligencia artificial para optimizar la composición de un equipo basado en... Ese está bueno. El sistema release. Release, ¿confía? ¿Release es confiar? Esta palabra. Voy a buscarla. Que no sé. Déjenme ver. Confía, ¿sí? El sistema confía. ¿Qué dice? El sistema... no, esta es otra. El sistema confía en un registro de los procedimientos realizados en el pasado. Sí, este de pronto sí sirve histórico y considera selección, o sea, hay un matching. Entonces, no es lo mismo, pero trata el mismo tema. Correcto. Entonces esto es un paper potencialmente... Entonces es combinando, ¿cierto? Ahora bien, muchachos, ¿cierto? Entonces tú quieres hablar también de sistemas de recomendación, ¿cierto? Entonces, esta ya sabemos que es muy general, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer algo. Entonces, sistemas de recomendación, te ve todo lo que hay, ¿cierto? Entonces, yo voy a buscar otra cosa que dice que es un survey. Eso está acá. Publisher, Public Site. Parece que aquí no author. Entonces, muchachos, yo voy a hacer un. Entonces, por ejemplo, el survey, ¿para qué te sirve? ¿Sí? Miremos acá. Este sirve, miren. ¿Qué dice ahí? Una revisión de las técnicas de diversificación en
sistemas de recomendación. Es bueno revisar estos surveys porque ¿qué pasa? ¿Cierto? Porque ¿qué pasa con estos surveys? ¿Sí? Ustedes ven acá, vamos a ver si puedo abrir el PDF. By document, aquí está. Abrir PDF. Entonces, muchachos, ¿qué es lo bueno de estos? ¿Qué le ofrece a ustedes? Uy. Sí. No, pues básicamente, miren lo que les ofrece esto. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, los sistemas de recomendación basados en atributos, basados en explanation, basados en truth, basados en, bueno, de verificación explícita y verificación implícita. No sé qué es eso, pero ahí está, ¿cierto? Yo el sistema de recomendación sé poco. Entonces, miren lo que aparece esto. ¿Qué te parece esto? ¿Qué aparece ahí? ¿Qué es esto, muchachos? Referencias. Entonces, eso es lo importante. En estas referencias, usted puede leer los detalles de esas técnicas, ¿sí? Eso es lo bueno de los surveys, les ahorra trabajo, ¿sí? ¿Ya me siguen allí? Bien, muchachos. Otro que sea voluntario para su tema, le ayudamos un poco y buscamos un poco más a profundidad. ¿Alguien? Si el suyo es parecido a ese, de hecho le voy a mandar a hacer eso. ¿Sí? A usted le toca construir una tablita, no se preocupe. Sí, pero eso es después. Aunque el trabajo sea ficticio, le toca trabajar. Entonces, usted, por ejemplo, ¿qué puede decir? Sí. Está infiltrado. Bueno, ¿usted qué puede decir? Pues, profe, lo que era de las apuestas de fútbol. Entonces, ¿apuesta cómo se escribe en inglés? Apuestas. Vamos a escribirlo en inglés. Bet. Yo no creo que aparezca como bet. No, no, pero yo quiero es una apuesta de azar. Ahí no le salen Sí, porque esa palabra bet no me gusta. pero ahí no le salen no sé si las palabras similares. Sí, cuatro. Ah, Wager, Betsy. Esta me gusta, esta me suena más. ¿Cuál le suena más? Betsy. Betsy. O sea, yo por lo general, muchachos, yo primero voy a esta base de datos, que es la IEEE. Es una base de datos con buenos artículos, ¿sí? No, miren. Voy a poner and. Porque me está buscando las dos palabras, debo colocarle and. Lo mismo. No, muchachos, esto no tiene nada que ver. Tiene absolutamente nada que ver. ¿Ah? ¿Servet? Fútbol y apuestas. Ah, soccer. Soccer. Entonces, fútbol y apuesta. Soccer. Bet. Ajá. ¿Qué tal? Uso de modelos markovianos para aprender a partir de análisis sentiment, o sea, análisis de sentimiento, que es el agree or disagree, de fan de soccer de fans, de apuestas y resultados de. Se escucha muy completo, ¿cierto? Lo abro. Es un conference. ¿Lo ven? Una conferencia. Sí. Y miren. Entonces, muchachos, aquí en el Astra. Entonces nosotros investigamos los modelos ocultos markovianos como una herramienta útil para la predicción de análisis sentiment, o de sentimiento de los basado en los fans de soccer, en la información registrada a partir de los resultados de los encuentros, ¿cierto? Los modelos tienen que acostumbrarse. Los modelos son construidos desde datos recolectados de una red social de fans periódicamente, bueno, que expresan periódicamente sus sentimientos. Se va más al sentimiento. ¿Qué siente la persona por el
No, sentiment analysis es cuando usted, por ejemplo, usted está en una parte y califica con estrellitas, eso. Es una entrada muy buena. No es decir, acuerda lo tuyo. Ya las tres no, es como más o menos, ¿sí? Entonces, muchachos, entonces, aquí ustedes ven los artículos que ellos, aquí, donde dice citaciones, los artículos que ellos citaron. Entonces, en estos artículos que ellos citaron, posiblemente encuentras algo que sí es relacional, ¿sí? No lo hace. En métricas, que es muy interesante, vas a decir cuántas citaciones se han hecho a ese artículo. Entonces vamos a buscar las citaciones en Google Scholar. O sea, ¿por qué son importantes las citaciones? Que un artículo sea bastante citado. ¿Por qué es importante? Le da prestigio y le da... Bueno, hasta ahora nadie lo ha citado. O sea, le da prestigio, le da como que el artículo sí ha servido. Esa es otra forma de saber. Entonces, ¿qué recomendaciones les tengo a ustedes? Buscar surveys. Los surveys son recompilaciones de información. ¿Qué hay actualmente? ¿Sí? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué vas a, el sistema de recomendación para Ginebra, si no estoy mal? La aplicación. ¿Y el qué? Sí, entonces en este caso hay que leer System Surveys, ¿cierto? Hay que, por ejemplo, lo de esto sirve, ¿sí? En su caso, Vaquero, ¿qué serviría de survey? ¿Qué tema? Ah, perdón, ustedes siempre los confundo. Quevedo. Dale, Quevedo. Entonces, pues la cosa sería, un sistema, la persona llega y responde unas preguntas, y el sistema basado en las notas ya sacadas a otros estudiantes. O sea, yo llego y evalúo a estudiantes de aquí de la carrera. Yo saco unas notas que estén en un rango. Ya sé qué. Entonces, test. La persona que si está en rango, entonces es apto para la Test evaluation. Pero no es test, la palabra realmente es como de actitud. No lo hace porque te Test. Muchachos, en lugar de test, ¿qué podemos buscar? Test, no me gusta test. Prueba de actitud, pero tiene un nombre en inglés. Actitud test no es. Prueba de actitud. Ay, santa madre. Veamos a ver si aparece algo. No. Ah, ya. Selección de personal. Personal o staff también. Vamos a ver. No. Ve, mira que no encuentro. Muchachos, entonces, en tu caso, toca buscar la palabra. O sea, es como la de selección de personal, ¿cierto? Pruebas psicotécnicas. O sea, la recomendación, muchachos, es buscar surveys, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Yo por lo general, ¿cierto? También podemos hablar. Vuelvo a los sistemas de recomendación, que es como mi área más cercano a mi área. Entonces, Recommendation Systems, ¿qué llaman? Recommendation System, ¿no? Entonces, muchachos, existe un truco. Entonces, ustedes, por ejemplo, no encuentran nada, va a tirar un zapato por ahí atrás. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Yo hago lo siguiente. Yo suelo mirar los últimos 3 años, ¿sí? 2015 a 2017, ¿cierto? Pero no reviso artículos, sino conferencias. Los que son conferencias. O sea, ¿dónde están las conferencias? Solo hay conferencias. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Esto les da, por ejemplo, el de usted. Miren lo que encontré aquí. ¿Le sirve o no le sirve?
en modelos de aprendizaje. Bueno, entonces muchachos, ¿qué pasa con esto? Ustedes pueden buscar en las conferencias qué es lo último que se ha hablado sobre un tema. Realmente de sistemas de recomendación no se ha hablado mucho. Voy a trazarlo un poco, voy a pasar desde 2010, últimos 7 años. Entonces muchachos, ¿qué pasa con las conferencias? Las conferencias son charlas que se han dictado, ¿sí? Bueno, son charlas o artículos cortos. Entonces muchachos, ¿tienen preguntas sobre el buscador de la IEEE? Bien, en caso de que... Para eso se necesitaría igual el login que nos hacemos la biblioteca. Claro, porque si no los artículos aparecen con candado. Si la Universidad del Valle paga para que podamos ver esto, ¿sí? Lo que estamos viendo, la Universidad del Valle lo paga, ¿sí? ¿Y no los puedes descargar o solo los puedes? Solo lo puedes descargar, claro. Pues está el compromiso ético de no repartirlos ni esas cosas, ¿sí? Y no es ético tenerlo ahí compilado. Eso es una discusión que hemos tenido, pues yo puedo decir aquí en video, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero pues uno trata de ser respetuoso con las reglas. Ya. De hecho, muchas revistas le cobran a los autores por publicar, y ellos se apropian de la información y cobran para que puedan acceder a ella. Entonces, como el conocimiento debería ser libre de acceso, entonces estoy de acuerdo. Pero, así son las cosas. Así es el mundo, ¿cierto? El conocimiento es bloqueado en algunas cosas. Entonces, por eso están estas bases de datos. Las revistas ganan mucho dinero. Entonces, muchachos, este es el buscador, bueno, este es el buscador de, digamos, a veces en la IEEE vieron que uno se va quedando como corto. ¿Qué pasa con Scopus? Scopus es un metabuscador. ¿Qué quiere decir que sea un metabuscador? Que busca en varias bases de datos, entre ellas la IEEE. Sí, es como un trivago, por así decirlo, pero ¿por qué prefiero que busquen primero en IEEE? Porque la búsqueda es mucho más... O sea, uno puede como acotar el tema. Ya cuando ustedes tengan palabras claves más organizadas, entonces ustedes ya pueden organizarlo mejor. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar sobre soccer. ¿Soccer qué? Eran soccer bets, ¿cierto? Entonces, ahora miren que hay cosas. Miren, por ejemplo, este primer artículo. Que no sé qué es esto. Ah. No entiendo. Miren. Pero este era el mismo que habíamos visto, ¿cierto? No, este usando... O sea, es que lo importante del sentiment es que eso refleja cómo se mueven las apuestas. Eso lo tienes que hablar con Joshua, que Joshua es experto en sentiment. Él le encanta eso, de análisis sentiment. Entonces, este es otro. En este paper, no es lo mismo. ¿Sí? Un metadato es un dato que describe otros datos. Por ejemplo, los videos tienen metadatos. Que el metadato describe cómo es el video, o sea, qué formato, cuál es su duración, cuántas capas tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es un metadato. Bien, muchachos. Usen, pero esto es como lo mismo, ¿no? Sí, el mismo tipo. Pero ¿saben por qué aparecen tres igual? ¿Por qué creen? Diferentes bases de datos. ¿Sí? Miren este. ¿Qué tal? Ese está bueno. Vamos a ver el Astra. Y ha sido citado una vez. Entonces, muchachos, miremos este. No, solo hace automáticamente por debajo. Cuando uno hace la referencia, las revistas te piden un formato. Entonces el formato ya internamente es procesado y es conectado al paper que es. Lo que pasa es que los papers tienen número de ISBN o un número que llama DOI para una marca única, ¿sí? Por ejemplo, el paper que yo tengo tiene DOI. Entonces si me llegan a citar, entonces citan es el DOI. Y eso automáticamente por debajo, pues me suben a citar. Hasta ahora nadie me ha citado, pero sí. ¿Sí? ¿Qué tal este? ¿Qué dice ahí? Yo hice una aplicación para la gestión del espectro radioeléctrico utilizando programación por restricciones. Nadie va a citar eso. Muy raro.
No, de hecho eso fue una idea que pues yo en ese tiempo pues yo había terminado la ingeniería electrónica y pues yo me gustaría hacer una tesis que combine ambas cosas. Y busqué un profesor de electrónica y que tenía ese problema. Y hablé con un profesor de sistemas y preciso se llevaban bien. Porque a veces uno encuentra profesores y no llevan bien. El mundo académico es jodido. Hay profesores que usted le dice, no, profesor, es que tengo una idea del profesor. No, ese tipo no me lo menciona. En serio. Entonces, precisamente los profesores llevan muy bien y sacamos una buena tesis. Salió artículo y salió un contrato para mí para un proyecto. O sea, salió bueno. Fue mi primer trabajo. Pero bueno, en fin. Muchachos, ¿qué tal este? ¿Qué tal le parece este artículo para la tesis? ¿Qué tal está? Está bastante interesante, ¿no? Ahora, porque dice que compara la información de la fuerza y compara también con la información histórica del... Claro, sí, claro, porque cuando usted tiene un sistema de recomendación necesita conocer la historia del sistema para poder recomendar algo. Pero pues sirve en el contexto, ¿sí? Pero en tu caso podría aplicar al campeonato colombiano. Si existen datos. Si no existen datos, toca con lo que existan datos. Existen datos de resultados históricos. Sí, bueno. Sí, porque... Bien, muchachos, algo muy importante aquí... A ver, no todos los artículos están abiertos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si este me permite guardarlo en PDF. Miren que es... no, depende del problema que usted eligió. Si usted va a trabajar con problemas colombianos, pues sí, tiene que ser colombianos. O sea, si la tesis dice colombianos, pues tiene que ser colombianos. Entonces, pues, ¿por qué lo hace problema? Pues toca enfocarlo a eso. ¿Sí? ¿Buenas? ¿Ya entregan? Bueno. Profe, la evolución la subimos por el campus. Estaba muy larga, miren. Está bien. Listo. Yo le recibo por acá. Entonces, vale, muchachos. Entonces, por ejemplo, este le sirve. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este artículo? ¿Usted qué puede mirar de este artículo? Puede mirar las referencias. Y las referencias pueden darle información útil. Eso es lo que yo suelo hacer. Hay un artículo de alto impacto. Entonces, a veces hay que revisar referencias porque ya dan a conceptos. ¿Sí? Bien, muchachos. Este es el metabuscador. Miren que no permite guardar los PDFs. Entonces, a veces uno le tiene que dar esta opción que dice. Mirar cómo. Publicación. Entonces, mostrar certificado. No, eso no era lo que quería. Continuar. Entonces, vamos a ver si el artículo está libre. No sé, no creo. El artículo vamos a ver si está libre o no. Si no está libre, entonces hay un servicio en las investigaciones que le traen los artículos. ¿Vale? Ahorita les comento otra cosa. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces, tienen preguntas en general sobre las búsquedas aquí en bases de datos. Hay que utilizar conectores como AND y hay que enfocarse en las palabras clave. Asimismo, ¿para qué sirven los surveys? Para ver qué hay, ¿cierto? Entonces, aquí podemos buscar un survey de sistemas de recomendación. ¿Sí? Soccer and Bets, ¿cierto? Voy a definir la búsqueda. Soccer Bet, sencillamente, vamos a ver, soccer, análisis. ¿Quién sabe? De pronto haya. No, parece que no hay. No. ¿En serio? ¿Qué leen ahí? ¿En serio? ¿Entienden? O sea, estudian cómo juegan fútbol. Los que tienen circuncisión y los que no tienen circuncisión. En fin. Bueno. Este es interesante, pero no aplica en el tuyo. Un survey of player tracking in soccer by videos. O sea, cómo evolucionar el performance de los muchachos jugando soccer. O sea, uno respeta mucho pero no es un artículo que yo leería, la verdad. Bueno, muchachos.
Entonces, muchachos, ustedes aquí pueden hacer también filtros. ¿Qué filtros ven aquí? Por áreas. Entonces, ¿cuál área cree que nos interesa? Computer Science, ¿no? Entonces, aquí ustedes también pueden hacer filtros. Document Type, ¿cierto? Este es mucho más completo que la IEEE. O sea, Conference Paper, Article Impress, Conference Review, Review y Article. Article, pues es completo. Review es un resumen. Conference Paper es una conferencia que hicieron. Article Impress es un artículo corto, ¿sí? Y Conference Review, pues es un resumen de una conferencia, ¿sí? Son las opciones que ustedes tienen ahí. También lo pueden buscar por qué. Y por afiliación. O sea, de pronto si usted está interesado en alguna universidad o algo. Y journals son los más comunes, conference, y también están libros. Entonces, muchachos, en este buscador ustedes encuentran libros, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre este buscador? ¿Ninguna? Y este Spring and Link son artículos y libros de marca Springer, de la editorial Springer. Son de libre acceso. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué quieren que busque? Computer Science, ¿sí? De pronto aquí, si necesitan un libro, lo pueden encontrar. ¿Cuál abro? Aunque eso está como en alemán, en inglés. Entonces, por ejemplo, aquí hay cosas que uno puede descargar. Son artículos, bueno, hasta luego. Son artículos y libros. Entonces, pues uno aquí puede filtrarlo. ¿Listo? Estos son los tres principales buscadores pues que yo suelo utilizar. ¿Vale, muchachos? Uno utiliza los AND y utiliza la información. Y por ejemplo, usted quiere buscar que dos palabras aparezcan juntas, ¿cierto? Que es una cosa que me ha faltado explicar. Por ejemplo, utiliza comillas. Recommendation System. ¿Qué pasa ahí? La búsqueda se vuelve más precisa, ¿sí? Recommendation System. Esto es como utilizar el buscador de Google, pero de forma avanzada, ¿sí? Bueno, ahí está obteniendo los resultados. Esto está como dolorido. ¿Qué le pasó? Ah, será toche. Muy toche. Ah, pero eso se equilibró así. Entonces, muchachos, de esta manera uno puede refinar la, por ejemplo, Recommendation System. ¿Alguien más va a hacer un sistema de recomendación, por ejemplo, de supermercados? Por compras. Pues no es como un sistema de recomendación. Para. Llega y le recomienda, pues mejor estudio otra carrera. Career. Eso creo que sí hay. Creo que sí hay eso. Ajá. Career Path Recommendation System for OETM Fearless Students Using Fuzzy Logic. Eso sí hay. Eso es IA, eso, lógica difusa, eso es IA. Miren este. Ah, sí, yo quiero El segundo estaba mejor. ¿Qué tal? Haz el link. No, tienen que buscar usted. Igual está en el video como lo busqué. Ah, bueno, creo que yo estoy petado en la biblioteca. Tienes que hablar entonces y te toca hacer la inducción. Yo tampoco la hice. ¿No? Ustedes están vetados en biblioteca. Una vez pedí un computador, pues también. No, ustedes tienen que hacer la inducción. Tienen que, en Cali hay unos horarios programados extra, esto que ir hasta Cali. No, porque si detectan más de una conexión me la cierran. Y además yo mantengo usando eso. Pero yo me puedo colar aquí en un semestre cuando estén haciendo lo de... Claro, con los del primer semestre. Con los de primer semestre. Ah, bueno, ya pasó. Pero es que este semestre toca hacerlo para el marco teórico. O tienen que hablar con algún compañero que les preste la cuenta. Sí. No, pues hablen allá en biblioteca, muchachos, pero esas bases de datos las necesitan para la tesis. Sobre todo vos que vas a hablar de un sistema y tiene que haber mucho, y sobre todo en el marco, cuando estemos en el marco teórico, yo me voy a volver cansón con eso. Pero no hay forma de hacerlo de Sí, claro. Aquí las bases de datos, vamos a ver. O sea, de la gestión de eso para no poder desde aquí.
en biblioteca. Tienes que hacerlo. Es que eso es un sistema de mediateca. Profe, y si uno manda un correo solicitando que la pueda... Ah, sí. Porque yo cuando estaba en Google yo tampoco hice la inducción y yo la solicité por... Ah, sí, 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 aquí dice. Sí, señores. Claro, sale más barato. Envía ahí. Ahí está. Envía este correo. Envíenos eso al... Eso queda en el video. Usted simplemente tiene que acordarse bd.univalle.edu.co. ¿Usted quiere que lo visiten? ¿Usted quiere que lo visiten? Muchachos, vea. Aquí vea, aquí dice bd.univalle. ¿Qué dice aquí? No, es que cae O sea, básicamente mandé un correo ahí. Sí. Bueno, entonces muchachos, ahí ya vimos en general los buscadores, son los que yo suelo utilizar para esto. Otra estrategia que utilizo, pues, es sistemas de recomendación. Buscarlo directamente en Google, sí, normal. Aquí está el artículo de la Wikipedia, ¿cierto? Entonces, los artículos en español suelen ser corticos, muy escuetos. Entonces, ¿yo qué hago? En inglés más completo, miren. ¿Qué es lo valioso? La información recompilada y ¿qué ven ustedes acá abajo? Referencias. Están muy bien hechos. Por ejemplo, este libro dice un handbook, es muy bueno, ¿sí? Entonces uno puede utilizar las referencias de la Wikipedia, eso es otra, o sea, ahorra trabajo, ¿sí? Eso es lo que yo suelo hacer. Y a veces libros y eso. Entonces, en esas 3 bases de datos que les mostré, IEEE, ¿cuál es la otra? Scopus y Springer. Entonces, el acceso es de DVD. Muchachos, toca construir un marco teórico fuerte, pero eso viene por ahora. Por ahora toca ir afianzando eso. No utilicen link ni PDFs que no tengan referenciación. Son referencias que es baja confiabilidad y pueden traerles problemas luego, porque en un PDF dice no, este problema se soluciona utilizando redes neuronales de tal cosa, y resulta que con redes neuronales se puede solucionar el problema. Usted termina prometiendo algo que no se puede hacer. Esto es importante para garantizar la viabilidad de su proyecto. ¿Listo? Entonces, muchachos, voy a pausar este primer video y voy por el segundo de la clase.